Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y curiosidad entre los fans de las series turcas, especialmente entre los seguidores de uno de los dúos más queridos del momento. Como ven por el título, vamos a hablar de ***Andercel *** y su aparente imitación, a ***Kerem Bürsin ***, y lo más fascinante. Vamos a intentar desvelar el secreto detrás de esa conexión tan especial que tienen en pantalla. Estoy súper emocionado por este episodio porque creo que vamos a ir un poquito más allá de lo superficial y a entender qué es lo que hace que esta pareja funcione tan bien, tanto profesional como, quién sabe, quizás personalmente también. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el drama turco y las historias que nos roban el corazón, quédate con nosotros. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta investigación, no olvides que la mejor manera de apoyarnos y asegurarte de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos es *** suscribiéndote al canal ***. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita. Así de fácil. Vamos a empezar. Ahora, ¿por qué decimos que Hande imita a Kerem? O mejor dicho, ¿de dónde nace esta idea? Pues la verdad es que la observación de muchos fans ha llevado a esta conclusión. Si han seguido de cerca sus interacciones, sus publicaciones en redes sociales, e incluso sus expresiones en entrevistas o detrás de cámaras, habrán notado cierta similitud. No es que Hande esté copiando a Kerem de forma literal, sino que parece que hay una especie de sincronía, una resonancia entre ellos que se manifiesta de maneras muy sutiles. Pensemos en sus gestos, en cómo reaccionan ante una pregunta, o incluso en el tipo de roles que parecen atraerles o en los que brillan. A veces cuando vemos a una pareja en pantalla, sentimos una química instantánea, esa chispa que hace que la historia cobre vida. Y en el caso de Hande y Kerem, esa chispa es innegable. Pero lo interesante aquí es si esa imitación es una clave para entender esa conexión. Por ejemplo, si pensamos en la forma en que ambos proyectan carisma, en esa naturalidad que tienen frente a la cámara, se podría argumentar que ambos poseen un talento innato para conectar con el público. Pero cuando hablamos de imitación, no nos referimos a que uno esté copiando al otro, sino a la posibilidad de que al trabajar juntos, hayan desarrollado una especie de lenguaje corporal y emocional mutuo. Imaginen esto. Cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas, especialmente en un entorno de trabajo tan intenso como el rodaje de una serie, es natural que empiecen a influenciarse mutuamente. Pequeños gestos, frases, incluso formas de pensar. Y si esa influencia se traduce en una mayor armonía en la pantalla, pues genial para nosotros los espectadores. Analicemos algunos de los puntos que los fans han señalado. A menudo se mencionan sus sonrisas, la forma en que sus ojos se encuentran, o esa manera de apoyarse mutuamente en momentos clave. Y no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, esos momentos de complicidad que comparten, alimentan aún más esta idea. A veces vemos a Hande reaccionar de una manera que nos recuerda mucho a cómo lo haría Kerem, o viceversa. No es una copia, sino una especie de reflejo, como si uno entendiera las intenciones del otro antes de que se manifiesten plenamente. Y esto, señoras y señores, es lo que crea esa magia en la actuación. Una de las razones por las que esta imitación, o sincronía puede ser tan efectiva es la empatía. Cuando los actores son capaces de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que su personaje o su compañero de escena está sintiendo, la conexión se vuelve palpable. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esta empatía es altísima. No es solo que memoricen sus diálogos, sino que realmente viven la escena. Y si uno ha desarrollado una forma particular de expresar una emoción, y el otro, al interactuar, responde de una manera que complementa perfectamente esa expresión, estamos ante una actuación de altísimo nivel. Además, hay que considerar el factor de la química. La química en pantalla no se puede forzar. O la tienes o no la tienes. Y Hande y Kerem tienen una química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? Podríamos decir que es una combinación de talento individual, pero también de esa conexión mutua que estamos explorando. Quizás Hande, al observar cómo Kerem aborda ciertas escenas, haya encontrado formas de potenciar su propia actuación, y viceversa. Es como un baile, donde cada uno responde a los movimientos del otro, creando una coreografía perfecta.
Piensen en las escenas de conflicto o de tensión. Si uno de los actores maneja esas emociones de una manera muy particular, y el otro responde con la intensidad justa sin sobreactuar ni quedarse corto, el resultado es una escena poderosa. Y esto se logra cuando hay una comprensión profunda del otro, una especie de leer la mente, que en el ámbito de la actuación, se traduce en una conexión asombrosa. Otro aspecto a considerar es la forma en que ambos actores manejan la vulnerabilidad. Es muy fácil interpretar a un personaje fuerte y seguro, pero mostrar vulnerabilidad, esas grietas en la armadura, es mucho más difícil y requiere una gran confianza. Si Andy y Kerem han logrado crear un espacio seguro para mostrarse vulnerables el uno al otro en sus actuaciones, eso explica en gran medida por qué su conexión es tan creíble y conmovedora. Tal vez al ver la forma en que Kerem expone su vulnerabilidad, Andy se sienta más libre para hacer lo mismo, y ese intercambio de fragilidad es lo que cautiva a la audiencia. Ahora, ¿cómo se traduce esto en algo que podamos llamar imitación? No es que Andy esté intentando ser Kerem, sino que quizás inconscientemente ha aprendido a modular su propia actuación para que resuene mejor con la de él. Es un proceso de adaptación y complementación. Por ejemplo, si Kerem tiene una forma muy expresiva de mostrar sorpresa, y Andy, al interactuar con él en esa escena, responde con una expresión igualmente sutil pero efectiva, que complementa la de Kerem, entonces podemos decir que hay una sincronía, una forma de hablar el mismo idioma actoral. Y esto, amigos, es lo que hace que su trabajo sea tan especial. No es solo cuestión de talento individual, sino de cómo ese talento se magnifica cuando se combina con el de otra persona. Es como si hubieran encontrado su pareja actoral ideal, esa persona que les permite sacar lo mejor de sí mismos. Y esa búsqueda de la perfección en la actuación, ese deseo de crear momentos auténticos y conmovedores, es lo que probablemente los ha llevado a esta dinámica tan interesante. Podríamos decir que el secreto detrás de su conexión en pantalla no es una simple imitación, sino una profunda sincronía, una empatía actoral que les permite anticiparse el uno al otro y responder de manera instintiva. Es una mezcla de talento natural, de trabajo duro y, quizás, de una conexión genuina que trasciende el set de rodaje. Porque cuando dos personas se entienden a un nivel tan profundo, esa comprensión se traduce directamente en su trabajo. Y pensando en sus personajes, en las parejas que han interpretado juntos, ¿cuántas veces hemos visto esa chispa, esa tensión romántica que se siente tan real? Eso no se logra con actores que simplemente recitan sus líneas. Eso se logra con actores que se conectan a un nivel más profundo, que entienden las motivaciones y las emociones del otro, y que son capaces de proyectar esa conexión en cada mirada, en cada gesto. Además, es importante recordar que detrás de cada actuación hay un proceso de ensayo, de preparación. Es posible que Andy y Kerem hayan trabajado mucho juntos en la construcción de sus personajes y de su relación en pantalla. Y en ese proceso, es natural que surjan influencias mutuas. Quizás Kerem haya sugerido una forma de expresar una emoción que Andy luego haya adaptado a su propio estilo, y viceversa. Otro punto clave es la confianza. Para poder mostrar vulnerabilidad, para poder arriesgarse en una escena, se necesita confianza. Y si Andy y Kerem se han ganado esa confianza mutua, si se sienten seguros el uno con el otro en el set, eso se traduce en actuaciones más audaces y emotivas. Y esa audacia y emotividad son precisamente las que hacen que el público se conecte con ellos. Pensemos en la forma en que las emociones fluyen entre ellos. En una escena de alegría, ¿cómo reaccionan el uno al otro? En una escena de tristeza, ¿cómo se apoyan? Si estas reacciones son fluidas, naturales, y se sienten auténticas, es porque hay una comprensión subyacente, una especie de resonancia emocional. Y esta resonancia puede ser lo que algunos fans interpretan como imitación. Finalmente, creo que es crucial entender que el término imitación puede ser un poco simplista. Lo que realmente estamos viendo es una simbiosis actoral. Es la capacidad de dos talentos individuales para unirse y crear algo más grande que la suma de sus partes. Es la magia de la colaboración, donde la influencia mutua no debilita la individualidad, sino que la potencia. Y esta conexión tan fuerte que tienen no solo se ve reflejada en sus actuaciones, sino también en la forma en que interactúan fuera de cámaras, en las entrevistas, en las redes sociales. Esa complicidad, ese cariño, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, es lo que hace que los fans se enganchen tanto con ellos. No es solo una pareja de ficción, sino que sentimos que hay algo real ahí, y esa sensación es la que eleva su trabajo a otro nivel. Para concluir,
quiero resumir lo que hemos estado discutiendo. Hemos explorado la idea de que Anne Ercel podría estar imitando a Kerem Bürsin, pero hemos llegado a la conclusión de que lo que realmente observamos es una profunda sincronía actoral, una empatía mutua y una química innegable. No se trata de una copia, sino de una simbiosis donde la influencia mutua potencia el talento individual y crea actuaciones conmovedoras y creíbles. Esa conexión se manifiesta en la forma en que interactúan en pantalla, en su capacidad para transmitir emociones complejas, y en la confianza que proyectan. El secreto detrás de su conexión en pantalla reside en esa comprensión profunda que tienen el uno del otro, permitiéndoles anticiparse y responder de manera instintiva, creando así momentos mágicos que cautivan a la audiencia. Es una combinación de talento, trabajo duro y, lo que es más importante, una conexión genuina que trasciende el set de rodaje. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación sobre Hande y Kerem y el misterio detrás de su conexión. Ha sido un placer desglosar esto con ustedes. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande imita a Kerem? ¿O ven esta conexión de una manera diferente? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus ideas y teorías. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si disfrutaron de lo que vieron, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.